Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay algunos errores muy comunes en la cocina que te pueden hacer enfermar. Vamos a ver los 5 principales. La frase de no sé qué he comido que me ha sentado mal, creo que es algo que o hemos oído o hemos dicho más de una vez en nuestra vida. Cuando las intoxicaciones alimentarias aparecen en centros de hostelería, en un bar o en un restaurante, normalmente suelen ser muy llamativos porque afectan a muchas personas a la vez, aparecen en prensa, se investigan, se busca la causa y todo es como muy aparatoso. Sin embargo, cuando esas toxinfecciones alimentarias aparecen en el hogar, en casa, pues igual el afectado puede ser uno de los miembros de la familia y eso pues evidentemente no va a más. Bueno, pues habré tomado algo que me ha sentado mal. Pero es que igual lo que hacemos o cómo mantenemos los alimentos, los cocinamos, los conservamos, puede estar originando esas probabilidades de que algo nos siente mal o incluso de que además de darnos un poquito de diarrea, un poco de vómitos, que son todavía más incómodos, nos pueden llevar al hospital en más de un caso y ser una toxinfección bastante grave. Así que vamos a ver cuáles son esos principales errores que cometemos, yo diría que prácticamente todos, ¿eh? Yo tampoco me libro de alguno de ellos de vez en cuando, aunque evidentemente cuando los conoces tratas de evitarlos, pero a veces pueden aparecer despistes o por prisas podemos, como os digo, bueno, pues no hacer las cosas 100% bien. Uno de los principales, bueno, antes de contar los principales errores, os voy a hablar también de los principales alimentos que provocan toxinfecciones alimentarias en el hogar. Uno son los huevos. Los huevos son uno de los alimentos, vamos a decir, potencialmente peligrosos que tenemos en casa, como bombas de relojería, podríamos decir. Y ahí te va a formar parte también de esos errores que os voy a contar. El segundo sería el pollo, pero en este caso indirectamente. El pollo en sí lo cocinamos y lo cocinamos bastante. Por lo tanto, eliminamos ese riesgo. Pero el pollo es un alimento, también podríamos decir bomba de relojería, que está muy contaminado y que puede contaminar otros alimentos, otras superficies de trabajo, el menaje que utilizamos, es decir, puede ser un factor, un vector de transmisión de esas intoxicaciones, aunque él en sí mismo no nos va a provocar esa intoxicación alimentaria, con lo cual si nosotros después de comer pollo pensamos que algo nos ha sentado mal, probablemente no ha sido el pollo, sino otros alimentos que hayamos cocinado simultáneamente o no cocinado, que ese también puede ser el factor clave. Por ejemplo, una ensalada que hayamos consumido junto con el pollo. En tercer lugar, uno de los alimentos más peligrosos también en el hogar son el arroz y la pasta, algo de lo que muchas veces ni nos acordamos. Así que vamos a ir viendo qué es lo que hacemos mal para poder prevenir la aparición de esas toxinfecciones alimentarias. Primer error en la cocina, la conservación de los huevos. Las neveras, no sé por qué razón, los fabricantes de frigoríficos nos ponen unos soportes para colocar los huevos en la puerta. La puerta de las neveras se abre, se cierra, se abre, se cierra, a veces incluso se queda abierta unos cuantos minutos. Si no hay alguien que diga cierra la puerta, si tenéis niños en casa, seguro que os dais cuenta de que vuestra nevera se pasa abierta mucho tiempo. Mientras elijo, saco, meto, a veces abro, la dejo, hago otra cosa y luego me doy cuenta de que me la he dejado abierta. Bueno, esa puerta
evidentemente es donde más fluctuaciones de temperatura hay dentro de esa nevera, porque se abre, se queda abierta y después se cierra. La parte interior mantiene más estable, incluso cuando está abierta, su temperatura. Por lo tanto, los huevos, que tienen una cáscara que es porosa, que es muy sensible a los cambios de temperatura y de humedad, es algo que no debemos conservar en esa puerta de la nevera. Los huevos deberían conservarse en su envase original y en las baldas intermedias o superiores de la nevera. Por lo tanto, a partir de ahora, espero que guardéis los huevos fuera de esa puerta, es decir, dentro de la nevera, para evitar esas fluctuaciones. Y pensaréis, pues si los huevos en el supermercado están en unas baldas, no están en refrigeración. Esto tiene su sentido y es evitar esas fluctuaciones también de temperatura y de humedad cuando nosotros manipulamos esos huevos hasta que llegan a casa. En casa los guardamos en frío para alargar esa vida útil de los huevos. Pero, como os digo, si en el supermercado estuviesen conservados en frío, mientras yo los pongo en el carro, los llevo a mi casa, se irían creando partículas, gotitas de agua en la superficie que podrían atravesar esa barrera defensiva que es la cáscara. Porque, como os digo, la cáscara es porosa. Y la superficie de los huevos es muy probable, no tiene por qué ser, pero tenemos que pensar que es muy probable que esté contaminada y que esa contaminación pueda acceder al interior. Por lo tanto, tampoco se deben lavar los huevos antes de conservarlos. Sí los podéis lavar si queréis y secarlos bien antes de utilizarlos, en el momento en el que los vamos a usar, para evitar que se nos transfieran esas porquerías, pero nunca antes de guardarlos para conservarlos en la nevera. En segundo lugar, vamos con el pollo, lo que os decía antes, no se debe lavar el pollo bajo el chorro para evitar salpicaduras. Vale, si yo lo quiero lavar, lo puedo lavar, evidentemente teniendo en cuenta que todo lo de alrededor o todo donde vaya a gotear ese pollo lo debo limpiar escrupulosamente antes de cocinar o de preparar otros alimentos, especialmente aquellos que vaya a consumir crudos, sin cocción posterior, porque son los que es más fácil que se contaminen y que evidentemente, como no van a tener cocción posterior, esos microorganismos se queden ahí presentes. Si yo quiero preparar pollo con ensalada, primero lavo las verduras, las preparo, retiro esa fuente, la guardo en frío hasta la hora de comer y después lavo el pollo, lo preparo y hago todo el resto de las operaciones que necesite con ese pollo. ¿Por qué? Porque necesito que esas superficies donde yo voy a preparar mi ensalada estén perfectamente limpias y no tengan salpicaduras de agua de ese pollo que puedan estar ahí con esos microorganismos que en ese caso sí me podrían provocar la toxinfección alimentaria. Así que en este caso no es que sea una prohibición de lavar el pollo, sino que lo que hay que tener es mucho cuidado con esos restos o esas salpicaduras que pueden quedar después de hacerlo. Si yo tengo cuidado, paso después mi trapo, higienizo, limpio bien todas las superficies y todo lo que haya podido estar en contacto con el pollo, perfecto, no va a pasar nada. Es como si estuviese otra vez de nuevas en la cocina. Por si no estaríamos pensando en todo lo que hemos cocinado el día anterior, que haya podido dejar salpicaduras. Bueno, realmente la limpieza de la zona donde se manipulan alimentos crudos en la cocina debería ser un poquito más escrupulosa que donde se mantienen los alimentos cocinados. ¿Por qué? Pues porque es donde hay mayor riesgo de contaminación microbiana. En tercer lugar, tendríamos, vuelvo a los huevos, la conservación de los alimentos que se han cocinado con huevo. El huevo deja de ser seguro si no se cocina 100%, es decir, si el huevo me queda sin terminar de cuajar, por ejemplo, en una tortilla. Si hago una receta en la cual utilizo huevo crudo, como puede ser mayonesa.
pueden ser claras a punto de nieve. Esas recetas, si no las consumo al momento, tienen que ir obligatoriamente a conservarse en la nevera y no deben mantenerse durante más de 24 horas para su consumo. Es decir, lo que no coma en 24 horas lo tengo que tirar. Así que mejor cocinar la cantidad justa o preparar la cantidad justa para evitar tener que tirar aquello que no se haya consumido. Y uno de los errores más frecuentes, también un poco relacionados con el tema del huevo poco cocinado, lo vamos a ir uniendo todo, es conservar la comida, tanto los restos como la comida recién cocinada, durante demasiado tiempo a temperatura ambiente. Una cazuela que dejamos horas en la encimera, esa tortilla o conservamos dentro del horno o dentro del microondas. Bueno, son alimentos de alto riesgo. Dependerá del tipo de alimento, evidentemente. Unas verduras pueden tener menos riesgo que la tortilla o que una paella o un plato de arroz, que aquí también os lo he dicho al principio, que muchas veces nos olvidamos del riesgo de estos alimentos como el arroz o la pasta conservados a temperatura ambiente durante largo tiempo, que como os digo no debería superar este tiempo más de 2 horas en condiciones, vamos a decir, invernales, o 1 hora máximo en temporada de calor. Esa hora de enfriamiento del alimento y después volvemos a llevarlo a la nevera. Si no llevamos, al revés, si llevamos ese alimento o esa receta recién cocinada, es decir, excesivamente caliente, a la nevera, sube excesivamente la temperatura del refrigerador, le damos demasiado trabajo, lo que puede llevar a estropearlo, y además al aumentar la temperatura hacemos que el resto de los alimentos conservados dentro de la nevera en buenas condiciones aumenten su riesgo microbiológico, porque aumenta esa temperatura que debería estar entre 4 y 8 grados, aumentaría por encima de esa temperatura segura. Por lo tanto, no debemos llevar la comida excesivamente caliente tampoco a la nevera. Siempre tiene que estar por debajo de esos 30 a 25 grados que pueda hacer como máximo en la cocina. Así que dentro de esos errores, este sería también uno muy importante: dejar las comidas demasiado tiempo a temperatura ambiente. Y por último tendríamos el tema de la descongelación, especialmente la descongelación de carnes, pescados, que pueden resultar un aumento del riesgo cuando se hace a temperatura ambiente, ya que la descongelación no es uniforme. En unas partes puede seguir congelado, en otras se descongela, va aumentando temperatura y tenemos una mayor superficie. Por ejemplo, la descongelación de un bloque grande de carne picada, la zona exterior se descongela, muchísima superficie, mucho riesgo de que se alcancen temperaturas suficientes para ese crecimiento microbiano, incluso cuando el centro de ese bloque de carne sigue congelado. Para hacerlo de manera más segura, necesitaríamos descongelar en refrigeración, lo que requiere mucho más tiempo y más previsión, o congelar más planito, es decir, en porciones individuales, en formato no redondo, por ejemplo, o aplanado, porque de esa manera nos resulta más sencillo, más rápida esa descongelación. Así que ahí tenemos pues diferentes truquitos que podemos utilizar para reducir los riesgos. Evidentemente el riesgo es muy superior cuanto mayor sea la temperatura de la cocina o del lugar donde estamos descongelando esos alimentos, y menor cuanto más bajo sea. Las temperaturas ideales para el crecimiento microbiano son entre unos 25 y unos 45 grados ideales. No quiere decir que no puedan crecer por debajo de esas temperaturas o por encima. Las temperaturas que frenan o limitan el crecimiento microbiano es por debajo
de 8 grados por encima de 65, es decir, refrigeración y cocinado al fuego. Y en esos casos es donde eliminamos ese riesgo. Así que espero que tengáis en cuenta todo esto. Todavía nos quedan más errores comunes, bueno, los podemos dejar para otra ocasión, pero espero que tengáis en cuenta estos que yo creo que son los principales para evitar el riesgo de toxinfección alimentaria en el hogar. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.